¿Dónde empieza y dónde termina nuestro país? No era considerado en esa época el fin del mundo o el lejano sur, sino tal vez acaso el principio de todo. No era meramente nominal o retórica el ejercicio efectivo justamente de los derechos jurisdiccionales y soberanos. Me gustaría hablar del 9 de julio y la independencia de una puerta de entrada un tanto inédita o poco conocida. Constituye una de las líneas de trabajo que llevamos adelante en el Observatorio Malvinas. El Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida en el proceso de formación territorial de nuestro país. Claro, como argentinos nosotros estamos acostumbrados, o tenemos muy internalizado, mejor dicho, que la Argentina es un país centrado en la pampa y en la estancia, ¿no? Un país que mira hacia el norte y no hacia el sur, formado de espaldas al mar. Pero esta concepción de lo que es la Argentina, que en geografía contemporánea se denomina dentro de los imaginarios geográficos y sentidos de pertenencia, un país de espaldas al mar, no fue siempre así. Surgió, digamos, como el desenlace de las guerras civiles de final del siglo XIX, después de Caseros y Pavón. Pero antes, en tiempos de independencia, había otro imaginario nacional, en términos de formación territorial. ¿Dónde empieza y dónde termina nuestro país? Es que tempranamente, luego de la independencia, los territorios de Patagonia, Atlántico Sur y Antártida formaban parte, por el principio jurídico de utis possidetis, es decir, del territorio del antiguo Imperio Español, el Virreinato del Río de la Plata, forman parte de la gobernación de Buenos Aires. Y esta posesión de los territorios patagónicos, marítimos e insulares no era meramente nominal o retórica dentro del formalismo jurídico, sino que había políticas efectivas para el ejercicio efectivo justamente de los derechos jurisdiccionales y soberanos. Tempranamente, en 1829, previamente en 1820 se había hecho posesión de las islas que habían estado en manos de gobernadores españoles hasta 1811, pero en 1829, a pesar de la llamada periodo de la anarquía, de las guerras civiles entre unitarios y federales, la gobernación de Buenos Aires establece una comandancia política y militar en Malvinas a cargo de Vernet, que alcanzaba toda la Patagonia del Atlántico Sur y las islas del Cabo de Horno. Y Vernet llevó adelante una política de ejercicio efectivo de la soberanía. En 1818, por ejemplo, dio las primeras licencias de pesca de ballenas y focas, que era la principal actividad económica a nivel mundial. El aceite de ballenas era el petróleo de la época. Por otra parte, se estableció una comandancia político-militar en las Islas Malvinas. Se gestaron los primeros nacimientos y matrimonios oficiales como un acto jurídico del Estado. Estableció vínculos con los pueblos tehuelches a través de la cacica principal, María la Grande, quien fue invitada a Malvinas y fue recibida con honores de jefa de Estado. Había un fuerte comercio con los pueblos tehuelches que tenían su epicentro en la bahía de San Gregorio, donde el estrecho de Magallanes se angosta aún más. El sur ya no era considerado en esa época el fin del mundo o el lejano sur, sino tal vez acaso el principio de todo, ¿no? Y también podemos pensar que la campaña del desierto de Rosas, poco conocida, fue una respuesta geopolítica a la usurpación de Malvinas en 1833, que tenía como objetivo, primero, parar el malonaje, pero como segundo objetivo, los pueblos indígenas debían cuidar las fronteras de invasiones británicas, ¿no? Vale decir, existía una geopolítica del sur, un país mirando al sur y al mar, que luego de Caseros y Pavón se dejó rotundamente de lado. Y esto no es solo un tema histórico o estrictamente geográfico, es un tema de plena vigencia en la actualidad. El Atlántico Sur continúa usurpado por Gran Bretaña y el paso siguiente a esta usurpación es precisamente la Antártida. Fíjense los efectos concretos, efectivos, políticos que tiene la falta de conciencia territorial. Es decir, que no esté dentro de nuestros imaginarios geográficos y nacionales el Atlántico Sur y la Antártida dentro de un país bicontinental. En 1982, la disputa territorial alcanzaba apenas unos 20.000 kilómetros cuadrados, correspondientes a la superficie de las principales archipiélagos y a 3 millas de mar circundante. Paulatinamente, desde el año 82 en adelante, Gran Bretaña, en forma unilateral, como suelen conducirse los imperios, fue avanzando sobre los espacios marítimos hasta llegar a la friolera de 3 millones de kilómetros cuadrados usurpados o pretendidos, si consideramos el sector antártico argentino. Todo eso sin que se generara mayor revuelo en la opinión pública argentina desde el año 1982 hasta la actualidad. Ahí cobra vigencia y sentido profundo el mapa bicontinental, que a pesar de la ley del año 2010, continúa siendo resistido en muchos ámbitos
educativos, institucionales, de su plena incorporación, porque el mapa oficial de la República Argentina es una herramienta central en la construcción del imaginario nacional. Da cuenta de que no solo somos un país pampeano, agroexportador, sino también una Argentina marítima y antártica. Y eso es lo que está en juego hoy en la reconfiguración dramática y flagrante del orden mundial.